Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Llegó el día anhelado, el día esperado. Cualquier cantidad de personas están en este momento conectados con Caribe Radio Online y todas nuestras redes y plataformas sociales. Y ellas y nosotros aquí todos unidos le damos la bienvenida a Magdalena Frometa, la gran hija del maestro Billo Frometa. Magdalena, muy buenas tardes desde Barranquilla, Colombia, para el mundo les saludamos. Muy buenas tardes, encantada de estar con todos ustedes y agradeciendo mucho tu invitación para estar en este programa. A usted muchas gracias. Queremos dedicar este programa con todo el respeto y con todo el cariño. Primeramente quiero dedicarlo a la memoria de mis padres y también pues a la memoria de muchísimos padres que hoy no nos acompañan, que sé que bailaron hasta el cansancio todas las canciones del maestro Billo, Caracas Boys. De igual manera quiero dedicar este programa con todo el respeto y con la venia de su familia al gran periodista Carlos Castillo Monterrosa, un gran periodista barranquillero que hoy no nos acompaña, que fue durante muchísimos años muy cercano al maestro Billo. De hecho tengo aquí en mi poder, no sé si logra verlo, es un folleto, no, es una revista. Ajá, usted no está asomándose igual que yo no lo veo. Ok, bueno, vamos, les estoy mostrando, este es un folleto, una revista que editaron cuando Billo cumplió 40 años y se la dedicó a Carlos Castillo Monterrosa, que fue un gran periodista barranquillero, hoy no nos acompaña, muy cercano con el maestro Billo. Con esas giras hermosas, largas, tradicionales y muy bonitas que hizo el maestro en Colombia. Bueno, mi querida Magdalena, de verdad que me complace mucho. Llevamos un buen tiempo tras sus huellas hasta que logramos finalmente capturarla en el mejor de los sentidos. ¿Cuál de tantos, de esa gran estela de recuerdos que tienes de tu padre, que además tuviste un lujazo de papá? Porque ese es un lujo de papá el que tuviste. En esa gran estela de recuerdos, ¿cuál es ese recuerdo que te acompaña casi que a diario, que no lo olvidas? Bueno, primero cuando tú me dices que fue un lujazo de papá, tengo que decirte que sí, por lo tanto, en este momento es un gran compromiso que tengo yo con el apellido, por lo mismo que tú acabas de decir de mi papá. Mira, no te puedo decir un solo detalle de él, porque de verdad que aunque papá se la pasaba todo el tiempo trabajando, era un hombre, bueno, sumamente trabajador, porque no era solamente en los bailes, era haciendo arreglos, era haciendo composiciones, era programas de radio, era ensayos, era programas de televisión, todo eso. Sin embargo, siempre fue un hombre muy cariñoso con nosotros y muy pendiente de nosotros, de nuestros estudios, de nuestra vida, de lo que nos gustaba, ¿verdad? Y las veces que estaba con nosotros, pues mira, participaba, de verdad que era un padre que estaba presente, siempre estuvo presente. Entonces, son muchos los detalles que yo guardo, muchos que agradezco de él, de verdad. No te puedo decir uno solamente. Claro. Hablabas del gran compromiso que tienes de portar el apellido Frometa, el legado de tu señor padre, que indudablemente no solo marcó una época en Venezuela, en Colombia, sino en el mundo entero, porque sus canciones llegaron al mundo entero en su momento que no habían las redes y toda la tecnología que hay hoy. Hoy, imagínate, con toda esa tecnología y todas esas redes, pues su música se escucha en cualquier rincón del mundo. Pero creo que fue un hombre de avanzada para la época. Hablabas de programas de radio, televisión, prensa, revistas especializadas. Era una gran empresa que había en torno a esto de Labillos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que la única orquesta también que tiene su sello propio es Labillos. Y sí que mi papá logró ese logo, logo que dice Billos, que lo pudo poner en todos sus discos y en todo. Es la única orquesta que logró eso. Después, bueno, vinieron
vinieron las demás orquestas y lo lograron, pero en principio la primera orquesta que aquí en Venezuela estuvo en la radio fue la orquesta de mi papá. Desde el momento que llegó el año 37, él estuvo en programas de radio, que eso no era lo usual tampoco. Igualmente cuando llegó aquí a Venezuela también puso de moda un merengue dominicano que tampoco era conocido en Venezuela. Aquí en Venezuela se bailaba en algunos sitios el merengue venezolano, porque no era muy bien visto. Pero él, bueno, trajo Caña Brava y la puso de moda. Es decir, que desde el momento que mi papá llegó, de verdad que fueron muchas las cosas que introdujo, que rompió, que enseñó con su música y su forma de ser. Claro. Su música, su forma de ser, indudablemente quedó impregnada en el recuerdo, en la imagen de muchos colombianos, venezolanos y latinoamericanos, en su momento también europeos y norteamericanos. ¿Alguna recomendación en especial antes de partir? ¿Te hizo alguna recomendación en relación con la orquesta? No. Te puedo decir que mi papá en esa parte era como muy celoso, es decir, la parte familiar la mantenía de un lado y la parte de orquesta la tenía de otro sitio. Es ahora que yo he tenido que tomar, no la carta, no vamos a decir que yo soy la directora, ni que yo soy, no, porque yo soy nada más que la representante de una sucesión aquí en Venezuela por la orquesta, que es la que tenemos ahora legal, que tengo entendido que son varias las preguntas que tú tienes que hacerme con respecto a eso. Pero yo siempre, papá fue en eso muy cuidadoso, la parte familiar, la casa, nosotros, mi mamá, mis otros hermanos, era un mundo y su mundo de la música era otro, su mundo de la orquesta era otro. A diferencia de Renato Capriles, que Renato, bueno, tuvo 5 hijas y de las cuales 2 o 3 siempre estuvieron dentro de la orquesta, porque él estuvo muy claro y ellas también, que eso era lo que su papá pues le iba a dejar, y ella, por eso está una Ileana Capriles, que es la que maneja la orquesta, y hay otra músico que está dentro de la orquesta. Pero en el caso de nosotros no, en el caso de nosotros papá en eso era muy celoso, muy celoso. Bueno, te me adelantaste un poco, y ya que te adelantaste, pues aprovecho, ¿no?, para formular la pregunta. ¿Crecieron juntos a las hijas de Renato? ¿Son muy cercanas hoy en día ustedes? ¿Se comunican? Sí, cómo no, sí, cómo no. Yo estoy con Ileana muy amiga, y con Irina, que es otra de las hijas. Fíjate, yo primero hice más contacto con Irina, porque Irina y yo, siendo hijas de músicos y de directores de orquesta popular, nosotras cantábamos antes en una coral que se llamaba la Schola Cantorum, que dirigía el maestro Alberto Grau, muy conocido aquí en Venezuela y también fuera de Venezuela. Y ambas estuvimos cantando con la dirección del maestro Alberto Grau. Y bueno, nos hicimos muy amigas, y después del tiempo tuve más contacto con Ileana, y hoy por hoy tenemos una hermosa amistad. Muy bien, en el tema de la orquesta, es precisamente, quiero hacerte esta pregunta porque quizás tenemos 2 bloques, ¿no? Un bloque de preguntas que han formulado los oyentes, los seguidores a través de la línea WhatsApp, y unas muy pocas que yo realmente tengo, porque tengo muchas, pero voy a cederle, por supuesto, la oportunidad y el espacio a las preguntas del público. Hubo una pregunta que se repitió mucho, que fue muy común, y es que en este momento de pronto hay un poquito de confusión en algunas personas en Colombia, que es varias orquestas de la Villos Caracas Boy, la Villos Caracas Boy original, la internacional, la tradicional, voces de Villos Hoy. ¿Realmente cómo está ese tema hoy en día? ¿Ya lograron aclarar ese panorama en los estrados judiciales? Bueno, fíjate, vamos a comenzar con Voces de Villos Hoy. Sí. Voces de Villos Hoy era una orquesta que siempre... su presidente, vamos a decir, o su director, o su dueño,
era mi gran amigo, hermano, queridísimo Saúl Campanella. Saúl Campanella, que está entre muchas veces entre Barranquilla y Miami, él tuvo la deferencia de conmigo y con mis hermanos y con mi familia, de que cuando supo que yo estaba comenzando la lucha, porque ha sido eso, una lucha en que las demás orquestas y la orquesta que dice ser la más popular de Venezuela, utilizando la marca, el nombre, la foto, todas esas cosas, usurpando ilegalmente eso. Claro, hubo un tiempo en que, bueno, déjame decirte, cuando Saúl Campanella yo estaba trabajando en eso, en la búsqueda de lo que a nosotros nos pertenece, él le cambia el nombre a la orquesta. Y esa orquesta dejó de ser Las Voces de Billo por Las Voces de Ayer y Hoy. ¿Por qué? Porque eso habían sido 3 cantantes de la orquesta de mi papá, que eran Osvaldo Delgado, Ender Carrullo y Gustavo Farrera. Por eso es que al principio Las Voces de Billo. Y después él le cambió el nombre por Las Voces de Ayer y Hoy a esa orquesta. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que él estaba usando un nombre que no le correspondía. Pero en eso Saúl Campanella, como te digo, mi hermano querido, fue decente. Ese es el lado para los que están que sí es de Voces de Ayer y Voces de Hoy, no. Esa orquesta, para seguir con ese cuento, esa orquesta que se llamó Voces de Billo, que se llamó Voces de Ayer y de Hoy, ya esa marca no existe. Ahora, esa orquesta, que era de Saúl Campanella tuvo el cariño conmigo de regalarme a mí esa orquesta. Ahora esa orquesta se llama Billos Caracas Boys, la legal, como digo yo. ¿Por qué la legal? Porque esa orquesta es la que le pertenece a nosotros, a los herederos, que durante 34 años hemos estado luchando contra varios, la palabra sonará fea, y suena fea e dura, pero sinvergüenzas, que han estado utilizando la marca, disfrutando la marca, y a los herederos no nos ha tocado ni un medio en lo absoluto. Yo quiero decirte que eso ya está por acabarse, pero en cosa de ya, ¿okay? Nosotros legalmente por todos lados hemos estado trabajando, porque hemos contado, primero los hermanos nos unimos con todos los hermanos que están fuera del país, hicimos una empresa, estamos unidos y estamos en el rescate de nuestros derechos. Hay una orquesta que tú comentas que es la Internacional. Esa es una orquesta que uno de mis hermanos, por parte de padre, Amable Frometa Peraza, tiene allá en Colombia. ¿Okay? Esa es una orquesta que él se fue a vivir para allá y él hizo su orquesta allá en Colombia. Ahora bien, aquí en Venezuela sí hay varias orquestas, varias orquesticas, y hay un señor que es el que está manejando y ha manejado la orquesta Billos Caracas Boy, que ya él le dice la más popular de Venezuela, la esto, la aquello. Ese señor se llama Telmo Pérez Quirós, abogado. Bueno, ese señor Telmo Pérez Quirós, él sabe muy bien lo que le va a venir. Él lo sabe porque él es abogado. Y él sabe ya lo que nosotros logramos. Así que ya las mismas personas aquí en Venezuela y en Colombia que están buscando otra orquesta, Billos Caracas Boy, que no es la legal, van a tener problemas serios. Por eso es que yo estoy hablando y diciendo, mire, sí existe una Billos Caracas Boy legal, la que le pertenece a la sucesión. Todas las demás orquestas que están sonando son orquestas ilegales
y ya están, bueno, ya van a tener problemas a la vista, pero rapidito. Eso tenlo por seguro, ya lo van a escuchar, ya van a escuchar. Y ese señor que está utilizando la orquesta que dicen que es claro, la gente la reconoce porque hasta hace poco estaba Eli Méndez, un cantante que tuvo muchos años con mi papá. Entonces, él, bueno, asumió que esa orquesta que él dirige, que casi él cree que es de él, es la original porque estaba Eli Méndez. Sí, estaba Eli Méndez, pero esa orquesta no le pertenece a él, mucho menos a él. Y tampoco le pertenece al nieto de mi papá, que trabaja con él, que se llama Adrián Frometa Subero. Tampoco le pertenece a ese muchacho. Le pertenece a la sucesión, a los hermanos, a todos los que estamos unidos y que ya hemos rescatado bastante. Así que todos los oyentes creo que, no sé si me expliqué bien. Tú dime. Sí, claro que sí, por supuesto que te explicaste muy bien. ¿Cuántos hermanos son? Mira, éramos 3 y en la actualidad quedamos 11. Muy bien. 2 fallecieron. Ok. La mayor que es Frometa Senior y uno Frometa Peraza. Hermano de madre de Amable. Ok, perfecto. Qué bueno que se esté aclarando todo eso en beneficio de la música, en beneficio del legado. Sí, el legado. Mira, Juan, esto te voy a comentar. Sí. Fíjate, el por qué llegué yo a ese punto cuando todos mis hermanos están fuera del país. Aquí en Venezuela solamente habemos 3. ¿Okay? Yo tengo años trabajando obras musicales llamadas las canciones de Billo, porque siempre hay esa confusión, ¿no? Que dice, es la hija de la Billos Caracas Boys. No, yo no soy la hija de Billos Caracas Boys. Yo soy la hija de Billo, porque Billos y la Billos Caracas Boys es la orquesta. Lo que pasa que esa personalidad de mi papá y su orquesta, esa imagen, es muy difícil de separar. Pero una cosa es Billo y otra cosa es la Billos, ¿no? Entonces, yo he hecho obras musicales con un maravilloso director, también muy conocido aquí en el país, que se llama Federico Pacanins. Con Federico Pacanín yo he hecho musicales, hablando sobre mi papá, sobre la historia de mi papá musical y las composiciones de mi papá, no lo que puso de moda, que hay una gran diferencia. Y cuando yo salía siempre de las obras, la gente me esperaba llorando, riendo, agradecida, agradeciendo todos esos recuerdos y todo. Y me decían que si yo era la directora de la orquesta. Y ahí fue cuando yo tomé conciencia de lo importante y viendo videos también cómo se estaba llevando esa orquesta de una manera tan descarada, tan grotesca, de malos arreglos, solamente utilizando el nombre y la marca de mi papá para ganar dinero, más no para mantener el legado. Y fue cuando yo tomé la decisión de empezar a buscar a mis hermanos en todas partes del mundo, donde están regados, y llegamos a este punto, pues, a esa unión, a esa empresa que ya tenemos, que hemos formado, y a empezar aquí en Venezuela, que no ha sido fácil, una lucha que hace 30 y pico de años ya la habíamos ganado, pero como se fueron del país, este señor Telmo Pérez Quirós lo aprovechó, pero bueno, hay un dicho muy criollo, yo no sé si en Colombia existe, pero aquí en Venezuela hay un dicho muy criollo que lo decían los abuelos: a cada cochino le toca su sábado. Y a este señor le tocó. Así mismo. Así es. Aquí se conoce como a todo puerco le llega su San Martín. Ah, bueno. Aquí a cada cochino le toca su sábado. Así es. El maestro... Bueno, el maestro... Pues,
Sí, el maestro era poseedor de un gran carisma, de una Sí, gentileza, de una bondad, de una alegría. Y yo creo que eso es, lo llevó a quedarse en el corazón de muchísima gente. Pero te hago una pregunta muy puntual. ¿Era ajá. consciente tu padre de la fama, de la popularidad que tenía, de que con su música logró invadir el mundo? ¿Él era consciente? ¿Te conversaba algo de eso? No, él no conversaba eso, Juan, porque mi papá era muy humilde. Mi papá nunca fue un hombre de poses, ni de arrogancia, ni de nada de esas cosas. Mi papá siempre trató a la gente de igual manera, con gran cariño. Yo lo admiraba porque todo el mundo, bueno, como todas nosotras las hermanas, cuando salíamos con papá y siempre decimos, ay, no, las salidas con mi papá eran terribles porque mi papá se paraba aquí, se paraba allá, lo paraba, y él se paraba y hablaba con todo el mundo. Y yo digo, menos mal que en esa época de mi papá no existía estos teléfonos, porque eso sería una foto, maestro, regáleme una foto, y no hubiéramos llegado nunca a la tienda papá tomándose fotos, porque papá disfrutaba era eso, hablando con el caraqueño, y entonces le hacían preguntas y él se las respondía. Entonces mi papá no estaba de que él era, se sentía poderoso, ni que famoso. No, 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 no. Mi papá no se sentía así, ni nos hizo sentir así tampoco a nosotros, ¿sabes? Porque nosotros pudiéramos habernos sentido así, oye, mi papá, hombre. No, 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 no. Papá era un hombre muy sencillo. Papá, donde era exigente, muy exigente. Y mi papá eso te lo guardaba en el mejor club de Caracas, en el mejor de alta esfera, como también en cualquier pueblo donde tocaba. Porque el fin de él era eso, que la gente sintiera y disfrutara su música. Y como te digo, fue un hombre en eso muy exigente, que su música y sus músicos tenían que sonar bien donde se presentara, donde fuera. No, y entonces en ese marco, en esa situación, ¿dónde quedó la mamá? La madre, tu madre, la esposa quedó relegada, digamos, a un segundo plano por la popularidad del maestro. Pero eh, lo que pasa es lo siguiente, fíjate, uno, mamá nunca se sintió relegada, más bien lo admiraba mucho. Sí. Y es más, mi mamá hasta ayudaba a mi papá en letras de canciones, ¿sabes? Porque mi mamá se llamaba Aide Grillo. Mamá siempre fue una mujer que le gustaba prepararse, estudiar. Entonces mi papá estaba en su mundo y ella también estaba en su mundo que de repente ambos participaban, ¿verdad? Pero mi mamá sabía cuál era la vida de él. Y mi mamá nunca se quedó, tú sabes, renegada, nunca la sentí así porque siempre fue una mujer de empuje, siempre fue una mujer de que entonces hacía sus ayudas, Búscame uno que te mandé de mosaicos. nunca se quedó, nunca se quedó atrás, yo nunca sentí a mi mamá atrás. Más bien siento que cuando ellos salían, mi mamá era de, también tenía sus principios, tenía sus ideas, y la gente le gustaba mucho conversar con mi mamá. Las canciones, hablabas de las canciones, lograste estar cerca de la escogencia de esas canciones, de las letras. ¿Qué criterio tenía él en el momento de seleccionar las canciones? Porque es que todas las canciones para su época en los LPs, todas fueron éxitos, no todas. No Sí, pasó una mira, estás desapercibida. haciendo, ¿Qué criterio tenía él? tú me estás haciendo una pregunta, como que si la Magdalena de ahorita es la misma Magdalena de Mm, aquella época. Acuérdate que yo también fui niña, claro. yo también fui una niñita en esa época. Entonces era como que difícil. Es más, te voy a decir algo que te va a sonar extraño quizás. Yo vengo a conocer a mi papá como músico gracias a dos personas. Una se llama Federico Pacanins
y la segunda a Jesús Rafael Pérez, que hizo hasta un libro, Billo, Hombre y Orquesta. Yo considero que es el mejor libro que se ha hecho de mi papá. Ellos dos sí sabían y conocían a mi papá, los éxitos de mi papá, los discos, la fórmula que mi papá utilizaba musicalmente. Pero yo en esa época era muy poco lo que yo te puedo decir que sí de las escogencias de los discos, porque como dos cosas, como te digo. Una, mi papá, su mundo musical era de eso, no estaba tan ligado a la casa. Es más, aquí en mi casa no habían discos de mi papá. No puede ser. No habían discos de mi papá porque mi papá, uno, los regalaba. Dos, él decía que lo que menos quería oír en la casa era la música de él, de la orquesta, porque con ese era su trabajo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Él oía mucho jazz, mucha música de que traía de Nueva York, de todos los de todas esas presentaciones que habían, de esos shows. Él le encantaba eso, todas esas piezas que se estaban presentando. Entonces él traía discos y discos de jazz, de música clásica para mi mamá, y él disfrutaba muchísimo el tiempo que podía escuchar música, escuchaba era eso, escuchaba ese tipo de música. O sea que nos estás dando una primicia que ustedes no bailaban la música de su papá en su casa, no bailaban en las fiestas. Acuérdate que cuando aquí había fiesta, el señor de la casa estaba en una fiesta. En otra fiesta. Claro. Pero ¿tienes recuerdos de algunos cantantes de la orquesta muy cercanos con tu papá? Eso sí te puedo hablar, ¿tú ves? Sí. De eso sí te puedo hablar, que siendo yo joven, niña, lo vi. Y lo vi de una manera que el papá era, cuando ponía siempre a Memo, Cheo, Felipe, también vi a José Luis Rodríguez en varias oportunidades, a Osvaldo Delgado, aquí. Bueno, cuando mi papá ensayaba con ellos, cuando hacía canciones nuevas, sí las ensayaba aquí en mi casa, papá en el piano, y los ponía, y ay, Dios mío, yo no recuerdo muy bien porque yo era niña, una muchachita, y papá, bueno, con el carácter que le sacaba así, no sé qué, le formaba esos regaños, porque quería no solamente que cantaran afinado, que se le entendiera y que las personas que aunque estuvieran bailando sintieran lo que estaban cantando. Y entonces eso sí me quedó, Juan, me quedó grabado, muy grabado. Eso porque primero era mi papá en el piano con los cantantes que yo, cuando yo decía, bueno, tú cuando llegó José Luis Rodríguez, ay, José Luis Rodríguez para mí era una maravilla porque yo tenía 12 años cuando José Luis Rodríguez estaba cantando con papá. Y ay, para mí era una belleza, aunque era joven y todo también, pero bueno, era un muchacho que estaba de moda en ese momento. Y me llamaba mucho la atención cómo mi papá, vamos, repite, dale, no, sube, baja, aquí no, dale, esas cosas sí me quedaron. Pero en cuanto a la orquesta no, porque él estaba en la orquesta, ensayaba en otro sitio con la orquesta. ¿Tienes conocimiento, algún conocimiento de cómo hizo tu papá en su momento para administrar de alguna manera, para sobrellevar, para gerenciar tantos egos? Porque me imagino como todos eran estrellas, Cheo, Memo, todos eran estrellas, realmente no había uno que no lo fuera. Me imagino que los egos, la personalidad de cada uno arrolladora. ¿Tienes conocimiento de cómo hizo él para sobrellevar esa situación? Sí, tengo conocimiento. Ahí vi yo, sí es verdad que, como te digo, el carácter lo sacaba, pero de inmediato. Ahí el que se creía más que el otro, ahí sí es verdad que con Billo no podía. Billo inmediatamente lo bajaba y le hacía sentir con... bueno, decirte que en una oportunidad hubo un músico que le dijo a mi papá, cuando mi papá dijo, bueno, ahí tenemos ensayo, tal pieza, porque iba a haber una fiesta, y entonces el músico dijo que para qué ensayar, si ellos iban a tocar para que la gente bailara. Hasta ese día tocó ese baile, tocó ese músico. Es decir, que mi papá en eso era tan
tan directo y tan fuerte que no aceptaba eso, que viniera uno a decir, no, ¿para qué vamos a ensayar, maestro? Si eso es para que la gente baile, bueno, para afuera, fuera de mi red. Y lo mismo te digo, como sí. No, hablando, sí los había en sus egos, hasta que lo bueno es que cuando hay un director que se sabe imponer y sabe acabar con esos egos, los cantantes pasan a ser ya como hermanos, empiezan ya a reconocer que bueno, mira que por encima de ellos hay un director, punto final. Claro. Les guste, no les guste el carácter como lo tenía mi papá, porque es verdad, sí tenía carácter, pero bueno, pero eran conocidos. Claro, y fue ese carácter el que de alguna manera o en gran medida nos privó a los barranquilleros de seguir disfrutando de su presencia en los carnavales de Barranquilla, porque él se presentó en uno de los tantos carnavales en Barranquilla, y en el Festival de Orquesta no le fue dado el Congo de Oro cuando él hizo una lujosa, magnífica presentación, y hubo todo un inconveniente, todo un rollo entre el jurado y los medios de comunicación. Fue un momento como tenso cuando el Festival de Orquesta se hacía en el desaparecido Coliseo Cubierto Humberto Perea, y él, a raíz de ese fallo, que no estuvo de acuerdo, le dio un mal genio, se molestó y dijo que no regresaba más al Carnaval de Barranquilla, y no regresó. De verdad que no conocimos ese temperamento, ¿no? Sí, papá sí tenía. Mira, estando yo niña, aquí en Venezuela, yo no sé si en Colombia ocurre eso, pero aquí en Venezuela, antes de que mi papá empezara bien con la orquesta y todo, los músicos de las orquestas y todo, estaban relegados en la fiesta y no se le daba ni agua, nada. Y mi papá fue el que impuso aquí de que a los músicos había que tenerle, donde fueran, boda, fiesta, 15 años, club, lo que sea, una mesa, ¿verdad? Donde tuvieran no licor. Si querían dar licor sería ya para ya yéndose los músicos, pero donde si tuvieran su refresco, tuvieran agua y también le dieran algo de comida a los músicos, ¿no? Eso lo determinó mi papá aquí en Venezuela, porque eso no se estilaba. Y en un club muy conocido de aquí de Caracas, en el contrato, como los hay ahora en todos los contratos, te lo dice, pues una mesa para los músicos, donde tienen que tener algo de agua, no sé qué, eso siempre está en el contrato. Y en el contrato lo decía, cuando papá llega al club, ya para empezar y los ve a los músicos todos como perdidos, le digo, bueno, a ver, ¿por qué ustedes están así? Porque ustedes no están sentados en la mesa. No, maestro, que es que no tenemos mesa, nos dijeron que no íbamos a tener mesa. Y el agua y todas esas cosas que están en el contrato. No, nos dijeron que si queríamos pasábamos por el bar y que teníamos que pagarlo. Así es la cosa. Llamó en ese momento a lo me oye. Sí, claro. Llamó al secretario en ese momento, le dijo, recógeme todo, que nos vamos. Y le devuelve la plata al club. ¿Cómo? Entonces inmediatamente la junta directiva, el contrato decía esto y ustedes no lo incumplieron. Vámonos. Pasaron años, ya yo estaba casada y papá me invita a cenar con la nueva junta directiva de ese club. Y él me decía negrita o a veces me decía reina, negra, acompáñame a comer con esta gente para que, como parte de la familia, mi mamá no podía, estaba enferma, fui yo. Y le estaban regalando la acción. Le dijo, no, yo no voy a tener la acción porque ya yo tengo otro club. ¿Pero qué es lo que usted quiere? No, maestro, que usted vuelva al club y no sé qué. Bueno, entonces de esa forma, después de varios años que mi papá dijo, no toco más aquí, fue que volvió a ese club aquí en Caracas. Pero así mismo, pues, en ese sentido, mi papá era así, correcto y bueno, tenía su carácter.
Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde usted tiene un encuentro con gente de mundo, historias para contar. Periodismo con criterio humano y empoderamiento social. Dirección y presentación Juan Carlos Jiménez. Por Caribe Radio Online y todas nuestras plataformas y redes sociales. Gente de mundo, historias para contar. Así es como es, muy bien esta vez que sucede, ahora cambiamos la dirección. Así. Tecnología del internet, ahora tenemos el disfrute y la oportunidad de tener videos hermosos que antes no se conocían mucho, pero que hoy sí se conocen. Y estamos viendo al gran Cheo García con Labillos, el profesor Ruiz Rua. Qué letras tan hermosas, diferentes. Ya hoy no hay esas letras, Magdalena. No, para nada. Lamentablemente son muy pocos los cantantes y muy pocos los intérpretes que tienen buenas letras, de verdad. Ha decaído mucho. La música ha decaído, la música popular. Y lo triste es que bueno, son los jóvenes que me están escuchando. Así es. Bueno, quiero hablar a título personal y es que, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de seguir a grandes superhéroes como Batman, Robin, Superman, porque para mí los superhéroes de la época eran Cheo García, Memo Morales, José Luis Rodríguez, toda esa constelación de artistas, cantantes que desfilaron por el frente de la Gran Villos Caracas Boys, porque nací en un hogar donde mi padre y mi madre escucharon muchísimo a la Villos Caracas Boys y era todo un ritual de mi padre salir al centro de Barranquilla, a las discotiendas, comprar los discos originales. En aquella época era difícil hablar de discos piratas y en mi casa pues quedaron grandes LPs, grandes álbumes de estuches de 8, 10, 12. De hecho yo los tengo, hoy también los tengo en versión de CD. Me quedaron muchos CDs, estuches originales por temas, viajes, canciones para Colombia, Billo Internacional, Billo Melódico, Billo Romántico. Toda esa cantidad de música original pues nos quedó, la disfrutamos, la escuchamos, la sigo escuchando y sigo impartiendo el buen gusto musical hacia mis pequeños hijos. ¿Hasta qué punto Magdalena lograste tener el control de alguna manera de la música? Ya hoy con el internet ya eso se salió de las manos. ¿Hasta qué momento tuviste el control de eso? No, nosotros lamentablemente hemos tenido el control. Y en eso del rescate, también estamos en esa parte. Como es tanto, uno se consigue, claro, están personas que nos ayudan, personas que saben de eso. ¿verdad? Gracias a Dios, mira, yo, en parte yo soy tan creyente de mi Dios y de tanta fe, que desde el momento que yo tomé la decisión de reunir a mis hermanos y de este rescate, mira, las personas con que yo estoy trabajando o que se han acercado a mí han sido maravillosas, unos villeros pero maravillosos que se han dado cuenta la injusticia que se ha cometido con todos nosotros. Y en esa área novedosa, también estamos, claro, es poco a poco porque, como tú dices, es bastante novedosa, hay que saber por dónde meterse, cómo hacer las cosas, y para eso, bueno, uno tiene que contratar gente que sepa, y en eso estamos. Cada cuento y cada cosa que yo sé, yo me quedo abismada, ¿no? Abismada de canciones de mi papá que se han oído, que se escuchan, entonces tú dices, bueno, pero ¿y esa ganancia dónde está? Bueno, esa ganancia la tiene fulano de tal. No, esa ganancia viene por aquí. Esa ganancia va por todos lados, menos para los hijos de Billo. ¿Qué quieres que te diga? No, pero increíble, ¿no? Es increíble que ustedes tengan que estar en esa lucha y no han recibido el respaldo del gobierno a través de las autoridades culturales,
el Ministerio de Educación en esta Venezuela de ahora? No, era el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, y eso sí, viene por allí una maravillosa noticia que te la voy a dar en cuanto la tenga. Lo que pasa es que no quiero hablar hasta que no lo tenga ya en mi mano, pero viene pronto. Qué bueno. Y va a ser muy bonito. Qué bueno, y esperamos ser portadores de esa nueva noticia en su momento. Claro que sí, estaremos en comunicación en otros momentos. Hablabas de la gente que te acompaña, que sabe mucho de billos. Me imagino que estás ampliamente enterada y conocida que aquí en Barranquilla hay unos biólogos, pero impresionantes, que saben de la vida y obra de tu padre y dan cátedra. Permanentemente hay encuentros los fines de semana en la ciudad de Barranquilla, donde programan música, hay charlas, y es todo un ritual, y es toda una gran familia de coleccionistas, de biólogos, que permanentemente se están reuniendo en la ciudad de Barranquilla y en las emisoras tanto de AM, FM como en el internet. Aquí la Billos Caracas Boys realmente es pan de todos los días. Bueno, mira, yo fui a Barranquilla a una premiación que le dieron a mi papá. Y claro, me llevó, como te digo, mi hermano querido Saúl Campanella. Él consiguió ese premio por mi papá, por su centenario. Yo fui en el 2016, papá el centenario fue en el 2015. Y yo fui para allá. Y entonces resulta que yo me monté en un taxi con un amigo que me estaba llevando al sitio donde se iba a hacer el homenaje, y le dice al señor del taxista: mire, usted no sabe quién tiene sentada aquí, esta es la hija del maestro Billo. El señor paró su carro, el taxista paró el carro, y yo me asusté, y me dice: su papá vistió a la cumbia aquí en Colombia, la vistió. Y yo después le decía: bueno, ¿qué me quiso decir? Dijo: bueno, no, que la cumbia solamente se oía en ciertos y determinados sitios, y ahora se oye en todas partes porque tu papá también le dio otro estilo, la forma, se tocó con otros instrumentos. Ah, fíjate, pues mira, yo no sabía eso. Y yo pasé 2-3 días allí, y de verdad fue muy bonito. Pues mira, si tú conoces a esa gente, dile que yo estoy ya cuando yo tenga toda la noticia y todas esas cosas dispuestas, y que si me quieren invitar para Barranquilla, que también voy para Barranquilla, que me inviten, que yo voy para allá. Y bueno, mira, de verdad que pasé, sí vi mucha gente, también gente del hotel, que se me acercaban y me hablaron muy bien de mi papá y todo eso. Muy, muy, muy bonito, muy lindo, ¿verdad? Muy hermoso. ¿Aló? Dejó un gran recuerdo, un bonito recuerdo de un caballero, ante todo un caballero, ¿verdad? Que nos venía a alegrar la vida a los barranquilleros con su orquesta, que fue grandísima. Yo tengo el recuerdo de él, Coliseo Cubierto, Humberto Perea, de chaqueta marrón, todo de marrón, muy bien vestido, muy bien, impecable. Y por supuesto, la música que heredamos, el buen gusto de nuestros padres hacia la música de Labillos. En su momento, el maestro veía la orquesta de los melódicos como su gran rival, o todo eso era un simple montaje publicitario para ganar audiencia. Mira, primero que los melódicos, quien lo hace es mi papá. Sí, claro. Le pone nombre y toda esa cosa, lo hace mi papá, porque en el momento de que estaba vetado, que no tenía orquesta, que no tenía nada, así es, el maravilloso Renato se le acercó y quedaron en eso y todo. Nunca fue, yo pienso que eso era rivalidad entre los músicos, ¿sabes? Entre los músicos, pero entre Renato imposible, porque Renato para mi papá era como un hijo. Era un hijo que regañaba, ¿sabes? Mi papá también le formaba sus zaperucos a Renato. Pero no, fíjate que igual esa amistad ha quedado. Esa amistad, como te dije yo al principio, entre Irina Capriles, entre Ileana conmigo y todo, no nos vemos siempre, porque cada quien tiene. Yo, bueno, como te has dado cuenta, yo tengo una vida bastante
con montajes, con enseñanza, con cursos. Yo trabajo con los muchachos Down, que hago montajes musicales, teatro musical con todo mi grupo. Ahorita voy a presentar uno en junio, a finales de junio. Y bueno, tengo los ensayos, todo eso, más mi vida de que los cantos que yo, los montajes que hago con Federico. Entonces, tengo bastante trabajo. Sí, bastante trabajo, porque bastante trabajo nos costó finalmente acordar esta entrevista, porque siempre estabas ocupada realmente. En su momento... ¿Sí? Esta parte legal de la cuestión, con lo de la orquesta también, mira, demanda me ha mucho tocado tiempo. salir para acá y para allá, fiscalía, para todos lados. Entonces, ¿sabes? También me ha tocado, porque como te dije, aquí en Venezuela solo habemos 3, de los cuales de estos 3, mi hermana ahora es la mayor, mi hermana Olimpia, y Olimpia ya tiene 84 años, entonces no puede estar brincando y saltando. Claro. Sin embargo, sigue siendo, cuando es hermana, cuando me necesite, pero yo sé que muy bien que para ella es difícil. Y aquí el otro es mi hermano José Antonio, que es Frometa Grillo. Él es el otro también que está. Somos los únicos que estamos aquí en Venezuela. Entonces, bueno, mira, me toca también trabajar en eso. Pero ya pronto, ya descansaré también de esa parte. De esa con parte. Ayuda de Dios. Claro, cuando el maestro Villo estaba en su mejor momento, compartía escenarios con los melódicos, con el Sexteto Los Blancos, con Porfi Jiménez, toda esa camada de grandes artistas, ¿no? Y de grandes orquestas. Sobre todo con los melódicos. Fue que él tocó con Renato. Efectivamente. Claro. Yo tenía que tomar esta decisión por el trabajo de mi padre, por todo lo que tú has hablado. Yo no podía dejar que su música, todo su trabajo, todo por lo que él luchó, se echara a perder por un grupo que lo que le interesa es el dinero. A nada. No les importa si suena bien, si no suena bien, si los músicos están bien vestidos, si no están bien vestidos, si la calidad es la misma. No. A ellos lo que les interesa es utilizar el nombre de la marca y que le paguen. Eso yo no podía seguirlo aceptando. Claro. Yo tenía que dejar todo lo que tú has dicho de mi padre, yo tenía que hacerlo. Así es. Eso me da pie para preguntarte cómo está actualmente la situación del músico venezolano. ¿Tiene bastante trabajo? ¿Cómo está eso en este momento en Venezuela? Mira, está bastante difícil. No imposible, pero sí bastante difícil, porque la vida aquí en Venezuela, bueno, ya tú sabes, está difícil. Está difícil. Sin embargo, siempre hay personas que sus fiestas, sus 15 años, sus matrimonios, fiestas en los clubes de aniversario y todo, siempre quieren tener también una orquesta, ¿no? Porque aunque los muchachos ahora se casan y parece mentira que los DJ tienen un nivel de más importancia para los muchachos, para los jóvenes, que una orquesta. Así salga más caro tener un DJ que tiene nombre que una orquesta. Es lo más triste. Pero gracias a Dios que sí, que todavía existe, no con la frecuencia como la tenía mi papá. Eso jamás. En diciembre sí, la orquesta sonó y tocó. Pero yo tengo que sanear, porque precisamente cuando a mí me llaman me dicen, ¿cuál de las Villos es? Eso es muy triste. Claro. Digo, bueno, ¿cuál de las Villos es? No, es la Villos Caracas Boy, la legal. Usted está llamando a la legal. Ah, pero es que las otras son ilegales. ¿Qué quiere que le diga? Eso es ilegal, es decir, a usted la están robando, al público que está bailando también, porque le están ofreciendo una Villo que no es.
Claro. Y además unos músicos que no suenan bien y unos cantantes que están cantando mal y que están dejando por muy mal todo el trabajo de mi padre. Entonces eso se tiene que acabar y eso se va a acabar. Claro. Entonces tiene que ser así. Claro, tiene que ser así. Yo creo que debiera decirle cuando le hablan y le plantean esa situación, dígalo para ponerlo a tono, como se puso en un momento el tema diplomático con Venezuela y Colombia, dígale, aquellos no tienen ni visa ni pasaporte, que uno no podía entrar Ni visa. Ni visa ni pasaporte. Ni visa. Todo esto te ha dado pie, de pronto, digo yo, para la realización de un documental, de una nueva serie, de escribir un libro. Todo este tránsito que has hecho de juzgados, de fiscalías, de hablar con uno, de hablar con el otro. Me imagino que has recopilado una información inédita que nadie más puede tenerla sino tú. ¿Has pensado, por ejemplo, sentarte en escribir un verdadero libro sobre la historia de Billos? No, bueno, primero la historia de Billos, la historia de mi papá ya está hecha. Ya la escribió, como te dije, Jesús Rafael Pérez en su libro Billo, Hombre y Orquesta. Ahí ya no hay más nada que hacer en cuanto a eso. Y yo te voy a ser sincera, este camino que ha sido tan largo, lo he tomado yo ahora, pero en un principio, quien se encargó de todo ese camino, que también fue arduo, que fue difícil y todo, fue mi hermano Charlie, que es mi hermano mayor, junto con mis hermanas las senior. Ellas empezaron este arduo camino, porque es que al poco tiempo de morir papá, empezó la problemática de que uno de los hermanos, bueno, Luis Rafael Prometa Peraza, que murió junto con Amable, bueno, ellos querían manejar y quedarse con la marca y quedarse con todo. Y ahí fue cuando mi hermano Charlie Prometa, que se llama Luis Vicente, pero le decimos Charlie, y todo el mundo lo conoce como Charlie porque él también tuvo una orquesta, Charlie Frometa. Empezó y dijo, no, esto no es de una minoría, este no es un grupito de hermanos, esto le pertenece a todos los hermanos. Y ahí fue que empezó la problemática. Claro. Eso duró muchos años. Charlie y mis hermanas se frustraron, se fastidiaron porque se encontraron con este señor, con este abogado, que era el abogado en ese momento de Luis Rafael, que falleció, y se quedó con la orquesta. Pero entonces cada vez que uno iba para allá a fiscalía, esto, aquello, bueno, ya yo no sé si en Colombia se hace así, aquí a veces ocurre, si no tienes el dinero, cómo manejar o cómo pagar o cómo esto, o guárdame o quita, esconde, todas esas cosas ocurrieron. Y mis hermanos entonces naturalmente ya no tenían ni más dinero ni más ganas de seguir con la lucha. Ahora es que yo lo estoy retomando. Ahora lo estoy retomando, pero tengo que ser muy sincera que el del libro, que por cierto creo que lo está haciendo, se llama mi hermano Charlie, mi hermano mayor, es mayor que yo. ¿Okay? Él es el que está haciendo el libro, con toda esta problemática y cómo se fue manejando el problema de la orquesta, hasta ahora que le daré yo la noticia bomba. Claro, pero en algún momento el maestro Billo tocó ese tema, él pensó, preveía que podía pasar eso en el momento en que él no estuviera. No, en eso mi papá no tuvo esa visión, papá no la tuvo. No tuvo esa visión. Ojo, sí. Él tuvo la visión, fíjate, él tuvo la visión de que nombró, cuando la orquesta cumplió 50 años, hubo una fiesta en el Hilton en esa época, en el Gran Salón, y mi papá le entregó la batuta públicamente a mi hermano Charlie. Y en ese momento mi hermano Charlie comenzó a ser el director musical de la orquesta Billo Caracas. Muy bien. Ahorita en una de tus respuestas hablabas de que la orquesta en diciembre se reactivó.
Sí, Y sí, sí, eso, la de nosotros se sí. reactivó en diciembre. Y en estos Se re- momentos está activa. ¿Ustedes están tocando los fines de semana, las fiestas? No, no, nosotros ahora nos están, bueno, como te digo, mira, es que esto ha sido una lucha. Esto ha sido una lucha con las otras orquestas porque hay otros grupos que ponen lo mejor de Billo, la Billions, la no sé qué. Entonces, claro, una orquesta como la que tengo yo ahorita, que tiene la misma cantidad de músicos que tiene la orquesta cuando mi papá, no puedo cobrar lo mismo que un grupito de 5 músicos que te cobran 3 veces menos que lo que te puedo cobrar yo. Entonces yo tengo que precisamente sanear. Y estoy en eso, y voy a sanear, y se va a sanear. ¿Para qué? Para que haya una orquesta Billo Caracas Boy, que es el de la sucesión. Una. No va a haber ni la más popular de Venezuela, como está por ahí, ni la Billo Caracas Boy, la principal. No. Nada de eso. Va a haber una Billo Caracas Boy legal que le pertenece a la sucesión, la cual ya nosotros tenemos unos productores y la cara mía, que mis hermanos que están fuera del país me dieron una autorización para que yo fuera la cara de ellos aquí en Venezuela. Sí, indudablemente hay que sanear todo ese proceso, en beneficio de la Sí, música, en beneficio del legado que dejó el gran maestro Billo sí, Frometa. efectivamente. Hablamos de diciembre, indudablemente en Barranquilla y en la costa, las canciones obligadas en diciembre son las del maestro Billos. Ya eso hace parte, eso es como el arbolito, no solo se saca el arbolito, el pesebre, sino también hay que sacar el CD o el disco, en este caso el CD de la Billos Caracas Boy, porque ahí están todas las canciones, esa carátula famosa de que están todos sobre un piano festivos, está Eva Ah, Blanco, Raúl Amundará y toda esa gama de artistas. Esas canciones, sí, óyeme, Magdalena, van de generación en generación. Puedes creer que yo nací, crecí, estoy con esa música y mis hijos ya también seguramente ya están en ese plan. Y aquí nuestro monitor, nuestro operador, Ian Bustillo, que me dice que el abuelo bailaba Rumores. ¿Te acuerdas de esa canción de Rumores? claro que la cantaba Memo Morales. Claro, claro, Memo Morales. Memo Eh, cantaba Rumores, sí, sí, Rumores. como tipo español, así, una rumba flamenca. Porque él hizo un tránsito muy importante, la cumbia, el merengue con Vironay y Viva España. Por Dios, Ajá. él hizo un tránsito bien bonito y simpático con la música, pero te comentaba el tema de las Navidades. ¿Ustedes allá también en Venezuela esas Sí, canciones hacen parte? sí, esas canciones, esas canciones de Navidad, Año Nuevo, Gaita con Billo, todas esas canciones se mantienen vivas. Es más, cuando a mí me contratan también porque yo a veces hago el espectáculo que yo te digo, eh, con la orquesta de la Gran Mariscal de Ayacucho, que es una sinfónica aquí muy conocida, la Mariscal de Ayacucho y todo. Mira, en Navidad eso se cierra es con esas canciones tan conocidas de mi papá, Año Nuevo, todo eso se canta en Navidad. Y en la radio tú lo que oyes es esas canciones de mi papá. Así es, Todo que de son papá. las 11:55 de la noche, ya está sonando Año Sí, Nuevo, ya estamos llorando todos. Todos estamos sí, llorando. 30 el 30 de diciembre llevé la orquesta para una plaza muy conocida aquí en una zona que se llama Las Mercedes, que me contrataron. La plaza se llama de Alfredo Sadel, un Claro. cantante, no sé si tú lo Sí, llegaste claro, por a conocer. supuesto, el gran tenor Alfredo Sadel. Bueno, aquí hay una plaza. Bueno, ahí metimos nosotros 4.500 personas en esa Bastante, plaza. bastante. Y eso fue el 30 de diciembre, pero la gente bailando en la calle, bailando en todas partes. Eso se cerró esa parte de esa calle, que es una calle principal de esa urbanización. Y había gente, yo creo que habían 4.500 personas en la plaza y otras más fuera de la plaza. Y bueno, todas esas canciones navideñas que se interpretaron, la gente bailó, cantó, muy, muy lindo, de verdad, muy hermoso.
Y es lo que tú dices, es el recuerdo de la familia, es el recuerdo, la unión de eso, de que cuando me decían a mí, es que yo mis 15 años fueron con la Villo Caracas Boy, es que yo aprendí a bailar con la música de tu papá, es que yo recuerdo a mis abuelos, yo recuerdo a mi familia, yo recuerdo a mis padres. Entonces, esos recuerdos bonitos por los cuales uno tiene que mantener la calidad de la música de mi papá. Claro. Bueno, ya al principio del programa nos contabas que en la casa, cuando eran niños, jóvenes, no se escuchaba la música de Billo, porque papá decía, ¿para qué traer la música de mi trabajo? Pero hoy, por ejemplo, en tu casa, ¿tú logras escuchar la música? ¿Bailas? ¿Sí? Yo sí, porque además de eso, hay muchas canciones que me he tenido que aprender, porque yo tengo una facilidad enorme para la música en cuanto a la melodía. Yo sé que la trompeta, si no afinó, entra este es el ritmo, aquí hay un cambio, toda esa cosa, pero no le he puesto nunca atención a las letras. Y ahora yo con este cuento de que tengo que cantar, pues ahora sí me sé las letras. Entonces yo pongo mi música y cuando vienen mis nietos aquí de pequeño, le pongo música de papá. Es más, yo hago musicoterapia con niños con problemas Down, motores y todo, y yo le he puesto música de mi papá para bailar, para que lleven bien un ritmo, para que aprendan a caminar, y yo le he puesto música de papá. Así que aquí sí se oye la música de Billo. Bueno, sí. Que te voy a decir, cuando había fiestas aquí en la casa, es decir, que venían mis abuelos, mis tíos y todo, naturalmente que sí se oía música de papá, de los discos que a lo mejor hasta los traían mis tíos, o a lo mejor el disco que recién había hecho mi papá de diciembre, y ese disco se escuchaba, pero no era lo usual aquí que se escuchara ese tipo de música, porque no era la música que mi papá escuchaba. Claro. Hablabas de la visita de los abuelos, de los tíos, de los familiares. ¿Quedó alguien en República Dominicana? Después sí, como ¿sí? Todos los primos, todos allá, y queda todavía una hermana de mi papá, que era la menor. La menor, mi tía Aide. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene ya 90. 90. ¿Y en qué parte está de República Dominicana? En Santo Domingo. En capital. Sí, en Santo Domingo. En Santo Domingo también tengo yo un hijo, casado con mis 2 nietos allá en Santo Domingo, viviendo allá. Yo me hice dominicana y mis hijos también, mis 3 hijos se hicieron dominicanos. Y durante todo este trayecto largo que han tenido que vivir y un tanto fuerte en Venezuela, ¿has salido en algún momento o te has conservado siempre en Venezuela? No, yo he salido pero de visita a Santo Domingo, que he ido y eso, pero no, yo me quedo aquí porque yo tengo mi mundo aquí, mi mundo musical, de profesora, de terapeuta, de artista. Entonces yo no tengo para qué salir de Venezuela. Claro. ¿En algo, ¿En algo te ha favorecido en Caracas, en Venezuela, llevar el apellido Frometa? En algo. ¿O en mucho? Muchísimo. Sí. En mucho, y como te dije, es un compromiso. Claro. Es un compromiso. Yo lo tengo muy claro. Es un compromiso. Porque siempre cuando tú estás en algún sitio que te piden el nombre, yo digo, Magdalena Frometa, me miran así, levantan los ojos y me dicen, ¿usted es algo de? Digo, sí, de ese mismo. ¿Del maestro? Sí, del maestro. Qué bonito. En todas partes. Qué bonito. Ahora que me dices que tú escuchas la música, que revisas, que permanentemente estás escuchando porque interpretas y trabajas con las canciones del maestro, pues me imagino y siempre sé que has sido así, has estado consciente de la gran influencia del maestro con la música de Colombia, de lo que representó la música de Colombia para el maestro Billo. Sí, tú sabes que yo he estado como algo frustrada, pero eso también tiene que cambiar. Yo quería llevar el espectáculo mío para allá, para Colombia, porque allá en Colombia también yo tengo un amigo que tiene una orquesta muy buena que se llama Almendra.
y también interpreta la música de mi papá muy bien. Y me dije, bueno, mira, vamos a ver, hablar en teatro. Y pensábamos llevar la obra también para Barranquilla, pero no se pudo en ese momento. Es una obra muy linda porque es llevar al hombre a las personas, a echar muchos cuentos que las personas no saben, cuando mi papá hizo tal canción, o cuando estuvo en Colombia, por qué hizo esto, o con quién se disgustó. Ese cuento que tú me dijiste de allá de los carnavales también, yo lo tenía. Es decir, yo espero que alguna vez yo pueda ir allá a Colombia y hacer ese espectáculo, porque es un teatro para que la gente lo escuche y lo disfrute. Claro que sí, vamos a mirar de qué forma impulsamos todo esto para que se logre traer ese espectáculo a la ciudad de Barranquilla, porque hay muchísima gente que sigue la trayectoria, la música del maestro. Tal vez en su momento, cuando tengas la información organizada, consolidada y un panorama un poco más despejado, podríamos internamente conversar, como también quiero pedirte en otro momento que hablemos de esa Magdalena Frometa que realiza actividades diferentes a la música sin salir de la música. Tu labor como maestra de trabajar con los niños sería muy interesante. Voy a finalizar con una canción que se llama Ajá. El Callao Tunay. Vamos, por favor, vamos a escuchar El Callao Tunay. Ya lograste, Magdalena, ubicar bien la cámara porque en algún momento El Callao Tunay, me llamó la atención mucho esa canción, la atención cuando escuché eso, decía Sociedad Amigos del Calixto del Callao. ¿Qué es eso o qué era eso, Magdalena? Eso es, como te dije, una zona de Venezuela que se llama Guayana. Y en Guayana se baila es el calipso. El calipso, y hay una parte de Guayana que se llama Tumeremo. Okay. Y entonces esa canción tiene que ver con esa zona y con el baile del calipso. Ok, y me imagino que la Sociedad de Amigos del Calipso del Callao era un grupo de intelectuales que les gustaba la música, que patrocinaban de alguna manera todo esto, ¿no? Yo creo que más que de intelectuales, yo creo que era más de un grupo de los del baile, porque eso es lo que existe allá mucho. Los bailarines de calipso, las madamas, como se llaman a las señoras que bailan, entonces se le dicen así las madamas, ¿no? Okay. Pero no creo que sea un asunto intelectual. Ok, muy bien, gracias. 5 de la tarde, 6 minutos. Hemos llegado al final de Gente de Mundo, historias para contar. Tuvimos el inmenso honor y la grata presencia de Magdalena Frometa desde Caracas, Venezuela, hablando del gran legado de su padre, el maestro Billo Frometa, director, fundador y creador de la gran orquesta Billos Caracas Boys. Aquí están todos bailando, todos disfrutando, entran a los estudios. Ya vamos a entregar el programa a nuestro amigo, colega, periodista Ricardo Díaz de la Rosa, que entró bailando inmediatamente. Claro, pero ¿quién no se va a emocionar con eso? ¿Quién no se va a emocionar? Solamente un cachaco no se emociona. Así es, así es. Magdalena, desde Barranquilla, un abrazo, todo nuestro cariño, agradecimiento. Esperamos en otra oportunidad contar contigo nuevamente para seguir hablando de todos estos temas. Cómo no, muchísimas gracias por tu invitación. Espero que algún día yo vaya para Barranquilla, lleve mis muestras de Billo y bueno, podamos conocernos personalmente. Así es, claro que sí. Y eso. En carnavales, hombre. Sí, así es. Magdalena. Bueno. Claro que sí. En los carnavales, en cualquier temporada en la Billo siempre será bien recibida. Un abrazo, nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Seguimos en contacto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el horario de 4 a 5 de la tarde. Gente de Mundo, historias para contar. Hoy desde Caracas, Venezuela, Magdalena Frometa, hablando del gran legado del maestro Billo Frometa.
El próximo viernes estaremos en una nueva emisión con un personaje a nivel nacional e internacional de mucho interés para todos. Muchísimas gracias. En nombre de Carlos Julio Arzuza López, director de Caribe Radio Online, de Ian Bustillo, quien representó en esta oportunidad la dirección, el internet, el sonido y la imagen. Yo soy Juan Carlos Jiménez y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono.